El mecanismo RED es un mecanismo amparado en la Convención de Cambio Climático, que busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras, a través de reducir la deforestación. ¿Okay? Ese es el mecanismo que Jorge acaba de explicar. El programa ONU-RED es un programa conjunto de las Naciones Unidas. Conjunto significa ejecutado por más de una agencia del sistema de las Naciones Unidas y consiste en ayudar a los países a prepararse para hacer uso de este mecanismo en el futuro. ¿Okay? Entonces, nuevamente, como les decía, que un país trabaje en el programa ONU-RED no significa que implementa el mecanismo, significa que está recibiendo apoyo para usar el mecanismo en el futuro, un poco más adelante. El sitio de la sociedad civil y de los pueblos indígenas existe desde que arrancó el programa. Entonces siempre ha habido alguien ahí representando a los pueblos indígenas, uno por cada región, es decir, uno por Latinoamérica y el Caribe, uno por África y uno por Asia. El representante indígena para Latinoamérica, o bueno, digamos todos, acaban de cambiar hace poco tiempo. Entonces hay un segundo momento, un segundo periodo en el que se ha designado a una persona. El proceso de designación es un proceso un poco complejo, pero básicamente lo que hay son criterios específicos que la persona tiene que cumplir para poder llegar a representar a estos pueblos en la Junta. Y entre otros está el hecho de que pertenezca a una organización que conozca muy bien la situación indígena de todos los países en lo posible, o que pertenezca a alguna organización supranacional. No hay muchas, hay pocas. La COICA es una de esas, pero solamente agrupa a los indígenas de la cuenca amazónica. Pero, por ejemplo, un representante de COICA fue la persona que estuvo representando a los pueblos indígenas durante el primer periodo en la Junta Normativa. En este segundo periodo es una persona que agrupa a los indígenas de todo Mesoamérica, o sea, toda América Central y demás. Entonces, no sé, en un par de años más es necesario elegir la siguiente persona que representará a los pueblos indígenas del área. Ellos tienen un rol muy importante que cumplir, y es justamente fijarse. Por ejemplo, ellos ahora deben estar observando el proceso en Argentina. Seguramente se van a contactar con los grupos indígenas de Argentina para preguntar cómo está el desarrollo del proceso RED en Argentina. Y seguramente en la Junta Normativa, cuando Argentina presente su programa, ellos van a emitir sus opiniones basados en lo que hayan logrado aprender sobre el proceso de Argentina. Y bueno, en este caso el representante está en Panamá, entonces está un poco lejos, pero ellos tienen su mecanismo y hay facilidades para que ellos puedan averiguar esta información. Uno de los temas dentro de la preparación estratégica de la estrategia nacional es la información, la participación y la consulta. Dentro de eso está, digamos, también lo que estamos trabajando con pueblos originarios. O sea, el protocolo de consulta, participación que se está trabajando, entraría dentro de eso, que también, digamos, se está trabajando en la conformación de un comité asesor de la sociedad civil, de manera que se organice un poco, cada vez dentro de lo posible, digamos, un proceso que sea continuo, que permita, digamos, que las organizaciones tengan un espacio y donde debatir, donde acordar y donde, digamos, expresar sus visiones de una manera, digamos, armonizada y coherente y productiva. Después, bueno, el tema de las opciones estratégicas a nivel nacional, y también, digamos, un tema importante es que vamos a trabajar en definir cuáles son las actividades y opciones estratégicas a nivel ecorregional, sobre todo en las provincias donde tenemos más deforestación, ¿no? Ahí claramente queremos poner el foco, queremos que RED tiene que aportar a donde están los problemas mayores y donde también están las mayores oportunidades para tener un impacto efectivo en el territorio, y en ese sentido, digamos, es importante evaluar de forma detallada las opciones, digamos, cuáles son las causas a nivel nacional. Uno puede saber, digamos, fácilmente
creo que nadie va a discutir que, digamos, la agricultura con la soja y la ganadería son las principales causas, pero cuando uno va y analiza por ahí en una ecorregión, una provincia, no siempre están así, digamos, o se necesitan por lo menos tener más datos cuantitativos y de contexto que permitan, digamos, después empezar a pensar opciones estratégicas o actividades que realmente puedan combatir la deforestación. Ese va a ser todo un núcleo de trabajo, ¿no? Identificar las causas lo más detalladamente posible y con los datos de contexto más detallados, y para partir de ahí empezar, digamos, a identificar y a analizar cuáles serían las actividades y las opciones para reducir la deforestación. Y el otro es el marco de ejecución o el marco de implementación, que sería todo lo institucional, normativo, digamos, y operativo que tiene que tener el Estado, pero también en conjunción con otros actores, para poder funcionar e implementar redes de manera segura, digamos, adecuada y efectiva. Tenemos el marco legal de gestión, un marco de ejecución, que sería como las herramientas para la ejecución. Esto es un poco, digamos, también medio abstracto, pero básicamente es con qué sistema se va a implementar. Para implementar tenemos que tener registros, tenemos que tener mecanismos de reporte, tenemos que tener toda la parte, digamos, administrativa desde el punto de vista de desde el monitoreo de los bosques hasta cómo se reporta eso, cómo se guarda la información, cómo se registra, cómo se hace pública, cómo se difunde y qué valor tiene, o sea, qué calidad tiene, etc. Un montón de procesos que tienen que tener un sistema de gestión, un marco operativo adecuado, incluso en términos de reglamentaciones legales para poder ejecutarse. Nosotros tomamos la ley de bosques como la base de lo que es cualquier tipo de estrategia, porque es una política nacional que tiene, digamos, el Estado argentino y es la base de cualquier cosa que se pueda hacer en red. A partir de la ley de bosques, las cosas, digamos, que se han implementado, las cosas que todavía faltan implementar, que falta fortalecer, pero esa es la base de donde nosotros partimos, y a partir de ahí lo que la visión que tiene la Secretaría es fortalecer, en primer lugar, el proceso de implementación de la ley de bosques con todo lo que pueda venir de red, es decir, tanto desde a nivel nacional como en las provincias, como en los actores locales o de la sociedad civil. Mi nombre es Zapallican del linaje del Zorro y soy la pinquina, autoridad significa del pueblo tonacoté de Santiago del Estero. Quiero hacer dos preguntas. Cuando usted se refería a la ley de bosques a nivel nacional y provincial, no hace un mes estuve en bosques, me fui a conocer un nuevo director en bosques en Santiago del Estero y tuve conversaciones con él y con una abogada de la Dirección de Bosques, Casa de Estefano. Ahí me hablaron de que comenzaban talleres en donde se iban a repartir folletos con el mapa de Santiago y la zonificación. Y vi. Entonces me acordé de la primera reunión donde estuvo una señorita representando a Bosques de Santiago, de la Dirección de Bosques de Santiago, y dijo que eso ya se había tratado en Santiago y que se había hecho encuestas públicas, y que por eso estaba resuelto lo rojo, lo amarillo, el blanco y lo verde. Y encuesta no quiere decir consulta, para nada. Nosotros asistimos y llenamos formularios en todos los lugares donde hubo la encuesta. Y hoy, actualmente, cuando yo pregunté, ¿y cuándo empiezan los talleres? Mañana empiezan, esto hace como un mes, o tal vez un poco menos. Mañana en Añatuya empieza el primer taller en donde se va a explicar la zonificación, o sea, quedó tal como estaba, nada se modificó. Lo que nosotros exponíamos en cada reunión de las llamadas consultas públicas, audiencias públicas, encuestas públicas,
no hubo ninguna consideración a la que nosotros planteábamos. Entonces, ¿a dónde está eso que usted que dijo ahora? Que sí, que hay que rever esa ley. Sí, hay que reverla, porque ahí no se tuvo en cuenta la consulta para la zonificación. Y en segundo lugar, también habló usted sobre los proyectos de la conservación del bosque primario. También hablé en la primera reunión que tuvimos sobre el caso Sachaniski, que figuró aquí en la Secretaría de Ambiente con fotos, el cartel donde dice del proyecto de bosques primarios con el nombre de la presidenta, y resulta que se le adjudicó ese proyecto a gente que fuera de la provincia y vinieron, y lo primero que hicieron no era conservar el bosque ni cuidarlo, sino todo lo contrario, hacer picadas, hacer entrar topadoras y cortar los árboles y vender los postes y la madera. Entonces, la señorita dijo que eso ya se había bajado, ya se había anulado, después de todas las denuncias que hicimos como comunidad indígena del pueblo Tonocoteco. Y resulta que nosotros, pueblo indígena, supuestamente vulnerables, supuestamente de mayor envergadura, la Dirección de Bosques, la Secretaría de Ambiente. Nosotros tenemos que pagar abogados para conseguir una medida cautelar que proteja a la comunidad de esa tala indiscriminada. Conseguimos la medida cautelar a favor de la comunidad. ¿Qué pasó? Esta señora, esta mujer, apareció con una abogada, había sacado una fotocopia con la complicidad de un empleado del juzgado de Ñatuya, por donde usted dijo que la legislación no va a la par de la justicia. De hecho, eso lo tenemos bien claro nosotros. Entonces sacó una fotocopia de la medida cautelar y fue a presentarse en la entrada de la comunidad a decir que la medida cautelar era a favor de ellos y que los dejaran pasar, porque hasta ese entonces nuestra comunidad había hecho una carta a la entrada de la comunidad y no dejaba pasar a nadie que no sea estrictamente de la comunidad. Quiso entrar a toda costa, y no la dejaron. Después supimos que, por supuesto, era la misma medida cautelar nuestra, nada más que le exhibía como si fuera que era de ellos. Todo esto lo planteé en Bosque, y Bosque lo único que me dijo, la abogada, fue: ¡ay, sí, ya no sabemos qué hacer con esa mujer! Entonces yo pregunto, la entidad que tiene la Dirección de Bosques, la Secretaría de Ambiente, no se compara a la entidad que tenemos nosotros en el manejo de los recursos para parar una intromisión semejante. ¿Usted qué opina de este caso? Es difícil de contestar, pero gracias por el comentario. Yo lo que puedo decir, digamos, nosotros, digamos, yo no tengo conocimiento, detallado de la ley de bosque ni su implementación. Primero que hay un tema, digamos, lo nacional y lo federal, digamos, las competencias, seguramente como sabés, sobre los recursos naturales están divididas, o por lo menos son compartidas, y bueno, la nación tiene algunas competencias y las provincias tienen otras. Hay muchos conflictos, como el que contás, existen conflictos. Hay lugares donde se ha podido solucionar, y hay lugares donde por ahí la situación a veces empeora. Y bueno, o sea, desde lo que nosotros pensamos desde Red, digamos, creemos que todos los temas de tierras y los conflictos territoriales, el uso de los recursos, digamos, Red tiene que ser una herramienta para poder ayudar, digamos, esos casos complejos donde se requiere primero una mediación entre distintos actores y distintos intereses, porque atrás de esto, digamos, no hay, tampoco es que hay, digamos, poner que hay gente mala que quiere destruir el bosque y gente buena, digamos, que lo quiere conservar. Es así, pero tampoco, digamos, hay intereses económicos que
existen y que son contrapuestos, hay que aceptarlos como contrapuestos y lo que hay que hacer es tratar de, desde nuestro punto de vista, con red, digamos, con un granito de arena, aportar a eso en lo que podamos. De este proyecto, digamos, lo que podemos hacer es aportar a brindar una herramienta, digamos, dentro de lo posible y lo restringido que es este programa. En relación a la ley de bosque, bueno, yo no tengo ninguna autoridad para hablar sobre la ley de bosque específica, sobre migración, lo único que, digamos, en términos generales, la ley de bosque es una herramienta muy importante para Argentina, ya ha habido un montón de avances, hay un montón de desafíos pendientes, tal vez muchos más desafíos, pero bueno, también hay que reconocer, digamos, que es una herramienta que está, que sirvió para muchas cosas, y que en el futuro, digamos, sí seguro que la Secretaría de Ambiente, digamos, y todo el gobierno nacional, en conjunto con las autoridades del COFEMA, están trabajando para resolver los problemas. Ahora hace poco hubo una reunión de la Comisión de Bosque del COFEMA, bueno, están tratando de solucionar algunos temas que pueden, digamos, obviamente son muy generales, a veces hay conflictos que donde hay donde hay un desalojo, digamos, una situación de violencia donde puede perder la vida, ha perdido la vida de gente, digamos. Uno entiende, yo entiendo, digamos, particularmente que estamos hablando de cosas muy abstractas, que hay gente que necesita resolver sus problemas, el bosque, digamos, se está perdiendo todos los días y a veces parecemos que estamos hablando de cualquier cosa. Digamos, es el lugar que te toca en este caso, que nos toca, y lo que estamos dispuestos es a brindar lo posible nuestras herramientas, estar abiertos a escucharlos y a tratar de ver en qué podemos aportar en conjunto con las agencias de migración. Eso es lo que podemos ofrecer. Red tiene mucho de esto, digamos, análisis de los conflictos de la tierra, se va a trabajar, es un plan que se va a trabajar y que nosotros queremos trabajar y creemos que es clave para solucionar el tema en gran proporción. Lo que no tenemos herramientas es para ir a un caso específico local y intervenir ahí, por lo menos de nuestro lugar. No sé si puedo contestar algo, tal vez obviamente no, es muy difícil contestar y igualmente siempre todos estos casos, digamos, es importante tenerlos en cuenta para, digamos, pensar las cosas desde, digamos, Naciones Unidas hasta el conflicto más chiquito, digamos, material, que en algún punto se tiene que vincular, si no estamos hablando de algo que existe. Eso sí es importante y en la visión nuestra, cuando decimos que hay que fortalecer la ley de bosques, también tiene que ver con eso, es decir, ir a las políticas que están instauradas y tratar de los derechos que están instaurados, tanto de derechos indígenas y derechos de tierra, que están, digamos, reconocidos por las leyes, pero que, bueno, lleva un proceso que las salvaguardas están. Ahora, no es que porque están ahí se cumplen mágicamente. Eso también es claro, porque a veces a mí me pasó en algunas situaciones que yo presenté las salvaguardas y dicen, bueno, ya está, entonces ya está todo. No, o sea, las salvaguardas en principio es un marco legal internacional que después hay que adaptarlo a la legislación nacional, digamos, cómo eso se puede hacer cumplir en la legislación nacional, de acuerdo a la legislación y el contexto nacional, y después está, digamos, en la construcción de capacidad de los actores territoriales, de los actores políticos, de hacerlo cumplir efectivamente. Y eso es un proceso que puede llevar años. Inevitablemente va a llevar tiempo, y en algunos casos se va a poder tener éxito, en algunos lugares, en algunos casos se va a no tener éxito, y bueno, eso por lo menos es lo que yo te puedo contestar a ese punto. Por ahí lo que mencionaba Solita, digamos, es una realidad que pasa en las organizaciones territoriales, y en cuanto a lo que es el programa RED, nosotros nos parece que sí es una herramienta importante, pero al mismo tiempo tenemos otra realidad que está en los territorios en cuanto a la ley de bosques. Si bien es una herramienta como tantas otras leyes en cuanto específicamente a lo que se refiere a pueblos originarios, el marco jurídico es amplio, pero no se ejecuta en los territorios. Esa es la problemática. Entonces nosotros entendemos que si bien este programa es importante, tenemos otra realidad, como mencionaba Solita, en los territorios. Está la ley de bosques, no se aplica en lo absoluto, y en el caso que se ha parado los desmontes o bueno, el tema de la
territoriales que se pusieron al frente. En el caso de nuestra organización en particular, fue por eso, a pesar de estar la herramienta esa. Entonces me parece que debiéramos ver de qué manera el programa RED, si bien está enfocado para lo que es la degradación de bosque, cómo se implementa en Argentina con las herramientas jurídicas que tenemos, pero llevado a los territorios, porque si no es como que queda, o sea, se diluye en el camino cuando llega a las provincias. Por toda esa cuestión que ya lo fueron nombrando a lo largo de las exposiciones, también el tema de los intereses que hay en las provincias. Entonces ahí como que me parece que hay que hacer, es un eje central ese, de ver de qué manera se puede articular y ver de generar, bueno, yo creo que es una cuestión de una voluntad política, de que llegue a los territorios y de los legislativos, más allá del programa de red. Lo que pasa es que para nosotros como organizaciones territoriales esto es un tema urgente, porque esto del cambio climático, si bien lo vemos acá también en las ciudades, lo vemos en los territorios, cómo va afectando y cómo vamos, no solo el cambio climático, sino cómo vamos siendo desalojados de los territorios. Bueno, es como una cuestión muy amplia, por eso para nosotros es importante poder profundizar y ver con las herramientas jurídicas que tenemos en Argentina cómo podemos articular con el programa RED. En realidad digamos, la respuesta yo creo que no la tengo, digamos, o sea, entiendo el tema, o sea, comparto lo que decís, o sea, es un desafío, inevitablemente a veces es difícil, muy difícil llevar cualquiera de estas cosas a algo concreto en el territorio. Eso es un desafío que hay que abordar. Lo único que puedo decir es que nosotros estamos dispuestos a, digamos, sentarnos a trabajar, venimos trabajando, de hecho, se viene trabajando, pero si se tiene que profundizar en ir a los territorios a discutir, bueno, todas las veces que sea necesario, se irá a discutir, se cambiará la manera, digamos, nosotros fuimos aprendiendo, digamos, en el proceso, digamos, que se hizo, digamos, también de consulta sobre salvaguarda, fuimos aprendiendo, digamos, mucho de qué podíamos discutir y qué no, cómo discutirlo, cómo comunicarlo. Bueno, o sea, es un proceso que está, digamos, en constante retroalimentación y que depende mucho de los actores también de elegirnos a nosotros. O sea, ¿no? Realmente yo no tengo, o sea, nosotros estamos de la Secretaría, lo más difícil puede hacer es pensar cómo llegar al territorio, porque literalmente está muy lejos. Yo lo que puedo ayudar es, o sea, lo que podemos ayudar desde acá es decir cómo las organizaciones territoriales plantean y hacen valer sus derechos dentro de un programa que es internacional, en foros internacionales, y cómo eso lo vamos vinculando y ayudar en eso a enseñar alguna herramienta o trabajar alguna herramienta que ustedes puede servir. Digamos, por ejemplo, digamos, por poner una cosa concreta, el tema de los co-beneficios, digamos, es algo que uno puede teóricamente decir que todos estamos de acuerdo, pero si no tenés una herramienta que, o sea, la herramienta de mapear todo eso en el país, tenerlo en relación al carbono, a los bosques. Nosotros uno de los mapas que hicimos, que lo queremos, digamos, cómo distribuir, está en el RPP incluso, es mapeamos el NBI, las necesidades básicas insatisfechas en relación al carbono y lo que y el bosque, ¿no? Pero el carbono del bosque, y lo que te da que el NBI es donde hay más carbono hay más NBI. Lo que quiere decir, digamos, puede haber, digamos, alguna variación, pero lo que te quiere decir es que, digamos, hay una situación de vulnerabilidad social asociada, digamos, a los bosques, que si empezás a trabajar y a poner otros condimentos, es una herramienta para que uno pueda discutir. Después sí, o sea, no te va a solucionar el problema real. O sea, tampoco hay que ser realista, o sea, nosotros no tenemos capacidad de solucionar el problema real. Sí, la Secretaría, digamos, de Bosque está viendo cómo esos problemas que existen se empiezan a trabajar. Digamos, yo creo que lo más efectivo, digamos, y lo que más puede ser en redes es en todo el contexto. Los conflictos que tienen alternativas en los bosques son muy complejos y parecen muy poderosos. Lo que puede hacer red, digamos, el proyecto red es empezar a trabajar en todo ese contexto, fortalecer a las organizaciones, brindar esa herramienta, capacitarlos para que tengan herramientas, por ejemplo, no sé, desde capacitarlos en una de las reuniones que tuvimos con los pueblos originarios era
si había un ingeniero forestal que, digamos que estaba en una organización de pueblos originarios. Bueno, no hay. Estaría bueno, no sé si ingeniero forestal, técnico, no sé, alguien que empiece a capacitarse, los temas forestales, los temas, eso es lo que vamos a presentar. Soluciones chiquitas, no vamos a cambiar el país, pero digamos, eso sí se puede hacer. Eso, como otras cosas que ustedes tengan, digamos, de pareja se pueden hacer dentro de ese contexto de fortalecimiento de las organizaciones, de trabajo, de empezar a diseñar, de pensar, de juntarse, el protocolo de participación, como estamos pensando, hacemos un piloto para que pueda servir una herramienta para que el día de mañana, digamos, las autoridades políticas, provinciales o de donde sean, digamos, nacionales, tengan una herramienta para, no, si esto funcionó, en vez de, a veces también hay miedo, no sé cómo hacerlo, no hay experiencia, bueno, se hace, digamos, como decir una persona. Si vos tenés una herramienta, un protocolo que es exitoso, que puede funcionar en este caso para cosas complejas como red, eso te puede dar la pauta de día a mañana, alguien puede decir, bueno, esto es un convenio para evitar conflictos, para evitar problemas, y otra herramienta. Ese tipo de cosas son las que nosotros estamos pensando, que puede haber más, pero obviamente no es convencional, se pueden seguir discutiendo. Buenas tardes. Siguiendo el mismo alineamiento que ha planteado la hermana Solita, y también la hermana Nancy, digamos, yéndonos hacia el caso de Salta, del departamento San Martín, en estos últimos años, digamos, se ha dado una alta forestación total de bosques, ¿no? De bosques nativos que han estado, digamos, en toda la historia que nosotros estamos ahí, ¿no? Lo que por ahí se ha llegado con medio ambiente a tener esta discusión es de que ellos apuntan al desarrollo ya sea departamental, provincial y nacional. Por esos motivos son los que llevan a desmontar, digamos, las grandes hectáreas que actualmente están en discusión. Constantemente nosotros estamos parando desmontes por esas cuestiones, ¿no? Por esas cuestiones que por ahí ellos se enfrentan hacia nosotros diciéndonos de que el desmonte va a ser el desarrollo de la comunidad y de lo que vendría a ser el departamento y también hacia la provincia misma, digamos, llevando este desmonte. Esa es digamos, la situación que la provincia misma nos plantea hacia nosotros los pueblos originarios, sin hacer obviamente o conocer previamente que esté habitando una comunidad dentro de lo que se va a desmontar. Constantemente estamos sufriendo esos atropellos con estas empresas multinacionales que lo único que hacen es sembrar sojas a grandes hectáreas, no de hectáreas mínimas de 5.000, siempre son hectáreas máximas de 45 a 60.000 hectáreas a desmontarse cada 3 o 4 meses. Eso es lo que se está viviendo en el departamento de San Martín, provincia de Salta. De acuerdo a lo que hablaban con el tema de la ley de bosque, hay que ver también cómo se ha manejado esto, ¿no? He sabido que no se ha tomado en cuenta el sujeto de derecho, que es el pueblo originario, que es el poseedor y el propietario de esos territorios. Entonces, cuando ha llegado el momento de los beneficios, creo que el COFEMA y la gente del bosque había puesto como beneficiario a los que tenían la inscripción en el registro de inmueble de las distintas provincias. Entonces esos beneficios iban para los grandes terratenientes que habían acaparado en algunos gobiernos anteriores o se habían inscrito tierras o territorios a nombre de ellos y el Estado provincial. Entonces los verdaderos custodios de los bosques en el momento donde tenían que hacer las partidas de los beneficios no eran beneficiados en nada. Eran beneficiados los que tenían la escritura que estaban registrados en los registros de propiedad de inmuebles de la provincia. Entonces ahí se ve cómo esto ha caído
de mal en peor, ¿no?, hacia los verdaderos custodios y propietarios de ese territorio, porque acordémonos que la Constitución habla de preexistencia y esta ley de bosque no ha tomado en cuenta eso. Hay un montón de denuncias por este tipo de cosas o este mal manejo o la mala reglamentación de esta ley acá en esta Secretaría de Ambiente, de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de donde usted se imagina. Si usted se va y ve la cantidad de denuncias que hay en esta Secretaría de Ambiente por esta ley de bosque, se va a dar cuenta cuál es la situación. Entonces yo creo que con este programa y esta herramienta debería tener un giro hacia cómo van a, en el caso de que alguna vez haya un beneficio, ¿quién van a ser esos beneficiarios? Acordémonos que los pueblos han sido resguardados el bosque por miles de años y hay bosques donde están bien resguardados porque hay presencia y organizaciones y pueblos originarios dentro de ese territorio. El caso de San Martín, donde ellos han parado un montón de desmontes y hay personas o autoridades que tienen más de 70 causas por parar los desmontes. Esa es la situación en las provincias, una mala legislación en materia de bosque, beneficio a quienes no les corresponden, porque estamos hablando de territorios que son y de poblaciones que son preexistentes al Estado Nacional, a la colonia, ahí entonces tendríamos que hacer un punto fino de quiénes van a ser realmente los beneficiarios en caso que en algún momento se llegara a dar beneficio para los distintos actores, ¿no? Principal, los verdaderos propietarios de ese territorio, por el hecho de estar dentro de la Constitución, son los pueblos. Eso nada más, muchísimas gracias. Estaba hablando usted de que podríamos tener unos asesores y capacitadores o especies de instructores para las cuestiones estas, pero siempre asumiendo un papel paternalista. ¿Por qué? Si nosotros podemos ser tan capaces como los ingenieros sin tener título, nosotros poseemos los saberes ancestrales. Yo me he ocupado de hablar con varios ingenieros forestales y agrónomos que no tienen idea de cuáles son las plantas que repelen las plagas sin usar químicos. He preguntado si conocían el NIM, ninguno conoce el NIM, primo hermano del país, ninguno tenía idea en Santiago del Estero, no sé aquí. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que, ¿por qué esa postura paternalista? ¿Por qué no en el mismo nivel horizontal? ¿Qué sabes vos? ¿Qué sé yo? Pongámoslo en la mesa, compartamos. Y entonces sí, no habrá instructores, capacitadores, porque nosotros también podemos dar la capacitación. De hecho, estamos implementando en la única comunidad que tiene surgente de valores en Santiago una huerta modelo con saberes ancestrales. Esto, nada más que a título de ejemplo, lo digo porque ahí va a ir gente de otras comunidades a tomar y a beber de ese renacer de los saberes ancestrales para que podamos aplicarlos a las otras comunidades y no solo sigan usando los químicos, porque tanto como que del INTA o de cualquier organización de la universidad, lo primero que hacen para hacer una huerta o para una reforestación es usar químicos. Y también los proyectos. También había hablado en el anterior de un proyecto que presentamos en Bosque para reforestar, debido a la tala en nuestras comunidades, y tenemos 43 comunidades indígenas del pueblo de Montevideo. Cuando llegó a la Dirección de Bosque, elaborado por 2 ingenieros agrónomos, la parte legal, y ahí nomás volvió porque nos dijeron, no tienen la titularidad de la tierra. O sea, quienes tienen, como decía el hermano Casimiro, quienes tienen la titularidad son los terratenientes, que no sé cómo la consiguieron, y quienes les dio a ellos ese territorio que nosotros estamos hace más de 10.000 años. Y la Constitución nos reconoce
y reconoce que debemos participar en los asuntos que nos afectan. Y por eso hablaba de la ley de bosque. No nos han llevado el apunte, no nos han escuchado. Estamos hablando de estos proyectos, tampoco nos han escuchado. Le digo a usted que debe esto armar una especie de equipo jurídico en donde se vean las leyes y se trate de hacer aplicar y ver quién no aplica, quién es el juez ese al que se le da una coima y mira para otro lado. Nosotros conocemos y hemos hecho saltar a un juez en Santiago del Estero. Porque en los territorios, en las comunidades en donde no hay casas, no, ahí entra la topadora y hace lo que quiere cuando ese es el bosque que nosotros cuidamos. Eso en los mapas nuestros se llama lugar sagrado. Y estando en plena vigencia, nos dijeron eso, estando en plena vigencia la ley 26.160 y las prórrogas sucesivas que ha habido del relevamiento territorial de los territorios que actualmente ocupan las comunidades indígenas. Y que el caso de Sayamiki, ese territorio ha sido relevado y la carpeta aquí está en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas aprobada y su resolución dice que se reconoce la posesión actual, tradicional y pública de la comunidad, del territorio ocupado por la comunidad Tonocote-Sayamiki. Y entonces hay una resolución aprobada, vamos camino a la titularización de la propiedad comunitaria y todavía seguimos con esto de que no respetan. ¿Dónde está la salvaguardia? ¿Dónde está la consulta previa y el CLPI que nosotros tenemos elaborado en base a legislación cierta y operativa, como es la Constitución, como es la Ley 24071 en Argentina? Y sin embargo, seguimos aquí en este proceso de conversaciones que deberíamos hacerlas más factibles, ¿no? El problema es que falta el hacer, como decimos nosotros, ¿no? Y ponemos un factitivo, ¿no? Que sean factibles, que sean hechas rápido, no demorarnos en el tiempo. Lo que nosotros pedimos es que todo lo que ustedes quieran proponer, digamos, sean herramientas que nos sirven a nosotros y estoy totalmente de acuerdo, digamos. A ver, nosotros estamos al tanto de muchas de estas cosas. Tampoco las provincias están haciendo cola para pedir, por eso pienso que porque se sabe que nosotros, o sea, que el programa RED hay muchas cosas de las que ustedes han contado que son totalmente incompatibles con la implementación del programa RED. Por eso tampoco hay una larga lista de provincias que se han puesto a la cola del programa o están pidiendo este programa. Nosotros pensamos, estamos trabajando con vamos a trabajar con las provincias que realmente son sinceras en no solucionar los conflictos. El conflicto va a haber siempre, ¿no? Pero al menos en tratar los conflictos de buena fe, utilizar la ley para llegar a la justicia y no como un instrumento para trabar la justicia, etc., ¿no? Nosotros confiamos en eso. Esperamos que se pueda trabajar con la mayor cantidad de provincias posible, porque tampoco serviría de mucho decir, bueno, con esta no trabajamos porque la penalizamos no trabajando porque tampoco creo que se contribuya mucho. Sería mucho más útil involucrarse en la mayor cantidad de provincias posibles y ayudar a la misma provincia a superar estos problemas, ¿no? Porque en general nosotros lo que estimamos es que cuando el gobierno de una provincia manifiesta formalmente la intención de trabajar con RED, ellos saben tanto como nosotros cuál es la situación y entonces hay una voluntad importante realmente de trabajar hacia la solución, ¿no? O al menos de tener una base ya firme sobre la cual avanzar. No, solamente para decir que muchas de estas cosas sí son incompatibles con un programa RED, donde esas cosas sucedan realmente, no va a poder ser posible implementar un programa RED. O sea, no sé cuánto le va a doler a la provincia a ellos, posiblemente no le interese mucho, pero realmente nosotros estamos en la idea es trabajar con aquellas provincias que de buena fe estén
estén de acuerdo en lo que son los fundamentos básicos de esto y trabajar en función de esto, ¿no? Nada más, o sea, que a nadie tenga la preocupación de que el programa RED le va a servir para lavarle la cara a nadie, o sea, no va a ser algo que pueda mostrar quien no esté de acuerdo realmente y quien no esté trabajando en función de ir mejorando todos los días este tipo de cosas. Los ordenamientos territoriales realizados en las provincias no sirven para, o como parámetro para hacer ese nivel de referencia que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones es que lo que sucedió en Salta con ese ordenamiento territorial, donde participaron ahí varios de los profesores en la universidad, era que donde técnicamente vieron que se marcaba en rojo, amarillo y verde, donde técnicamente daba rojo y por cuestiones de interés se ponían amarillo. ¿Por qué? Porque pensaban en la cuestión esta de que en el día de mañana, en el avance tecnológico y el avance de la cultura agrícola, se veía que se podía avanzar con sojas que tengan mayor resistencia de sequía, o sea que tengan una menor cantidad, que necesiten una menor cantidad de precipitación o de milímetros de agua. Entonces, lo ponían de amarillo, por las dudas, para poder el día de mañana pedir permisos para deforestaciones. Y ahí una cuestión clara también de por qué ustedes decían de que por ahí como Secretaría de Ambiente no pueden tener mucha injerencia, ¿por qué? Por las facultades concurrentes que tienen las provincias, ¿no? Y además que son las provincias quienes dan los permisos de desmonte, digamos, a los supuestos titulares vegetales, ¿no? Que nosotros como pueblos originarios, como tenemos la protección, no podemos reconocer en nuestros territorios que a otros que tengan este tipo de propiedad. Y otra de las cuestiones claras de por qué no se puede tomar eso como parámetro a ese nivel de referencia es que se está violando el derecho propio que tenemos como pueblo a la consulta. Porque se ponen esos colores rojo, verde y amarillo sin el consentimiento y sin las consultas previas a los pueblos. No se puede, a mi modo de ver, no se puede tomar eso como parámetro para eso. Se debe buscar otra forma para buscar ese nivel de referencia. Eso, bueno, no, creo que los hermanos ya claramente explicaron, digamos, cuál es el derecho que tenemos como pueblo y que incluso en ese ordenamiento territorial jamás se consultó cómo se iba a planificar y cómo se iba a realizar, llevar adelante en los territorios esa planificación. Tal es así que hasta algunos técnicos que llevaban adelante ese ordenamiento territorial en la provincia de Salta denunciaron porque no estaban de acuerdo en esa cuestión que técnicamente daba rojo y por interés tenían amarillo, digamos. Digamos, y eso es, por eso digo que no se puede tomar como parámetro para eso. El tema ese de la habilitación con áreas verdes para el desmonte, no hay ninguna de las categorías de la ley de bosque habilita para desmonte, para nada. O sea, el área verde debe ser sujeto a una evaluación de impacto ambiental, con participación pública, con audiencia pública. O sea, nadie tiene un derecho adquirido a deforestar un área verde. Eso es algo que a veces desde el mismo gobierno a veces lo decimos de forma ambigua y tenemos culpa nosotros también. Pero eso hay que remitirse a la ley. El área verde no es un permiso para deforestar. Y si alguna comunidad o el público interesado en crear, que no viva en la zona de bosque, tiene interés en realmente hacer una presentación o pelearla legalmente en las audiencias públicas, etcétera, para que no se deforeste el área verde, debería hacerlo. Porque en realidad el área verde, por la ley de bosque, no habilita deforestación de forma automática. No es un permiso para deforestar. Una aclaración que quería hacer. A veces surgen en las reuniones este tipo de conceptos. A nosotros se nos complica mucho poder explicarles a la comunidad, a nosotros se nos complica entender, ¿verdad? A las comunidades cómo es un poco el tema del mecanismo. Y en este caso, por ahí con Marcos, si él tiene alguna experiencia, algún manejo
internacional, de alguna forma, de llegar a generar temas más sencillos, si hay alguna experiencia en otro país, porque en realidad a veces se nos complica poder comentarlo o llegar a un vocabulario tal vez más sencillo, cuando a veces a nosotros todavía estamos tratando de aprender de esa carrera, por tantos años que estamos tratando el tema. Entonces, esas son las inquietudes, ¿no?, en esto de la participación. Bueno, primero, con el tema de la distribución de los beneficios, me parece rescatable, positivo que estamos en una etapa de construcción, entonces está bueno porque podemos las organizaciones aportar. Así que eso por un lado. Y después, en segundo lugar, me parece que está bueno estos ámbitos de construcción, ¿no?, donde nos podemos juntar y compartir experiencias y nuestros puntos de vista, no desde un lugar de separación. Quizás por ahí, capaz que al expresar cuáles son nuestras inquietudes, pareciera que fuese eso, ¿no?, cuando uno se separa con el pueblo originario. La realidad es nuestra nacionalidad, o sea, hay 39 naciones originarias. Entonces, no es separarnos, sino que es algo que está con nosotros porque es nuestra identidad. Es como que si ustedes fueran a otro país, no dejarían de ser argentinos porque esa es su nacionalidad. Nosotros, bueno, en el caso mío, mi nacionalidad es de Anita, pero soy ciudadana argentina. Y nosotros como organizaciones territoriales no creemos que todo sea como para separar o dividir, sino son cuestiones que nosotros queremos compartir y traer a una mesa de discusión o de debate porque son las realidades que vivimos. Por otro lado, con respecto a lo que decía cada compañera sobre que a veces se dificulta esto de que las comunidades o los pueblos originarios o las organizaciones territoriales comprendan lo que es red, también de este lado de las organizaciones tenemos esa misma inquietud. Y no solo en lo que conciona este programa, sino en relación a todo lo que tiene que ver con lo occidental. O sea, aprender otra cultura, aprender otro idioma, acotarnos a los tiempos, ¿no?, entendiendo que este taller tiene un tiempo y nosotros tenemos otros tiempos, ¿no? Entonces es difícil poder resumir nuestra cosmovisión y poder adaptarnos a eso. Esto lo compartimos no porque nos sentimos desiguales, sino porque tenemos la misma capacidad que todos, solo que tenemos cosmovisiones distintas que es difícil explicar y traer a una mesa de debate cuando escuchamos, bueno, pagos por servicios ambientales, estamos tomando conciencia ahora de lo que es el bosque, cuando nosotros es una práctica ancestral la que tenemos del cuidado de los bosques nativos, porque por ejemplo, nosotros jamás empezamos con, por más que necesitáramos leña, a talar todo el bosque nativo, sino que recogemos la leña porque se cae naturalmente, cuando se seca. O sea, ese respeto, esa conexión que nosotros tenemos, que es parte de la cosmovisión y la cultura de cada pueblo. Con respecto a lo que la compañera preguntaba sobre el protocolo de consulta, bueno, compartirle que acá lo tenemos y que tenemos, bueno, para los que estén interesados, este material, que fue, bueno, un proceso largo, ¿no?, que se dio en las organizaciones territoriales, entendiendo esto también, ¿no?, que somos sujetos de derecho y cómo participamos y cuál es el aporte. No solo trayendo, digamos, las demandas territoriales que tenemos y los conflictos territoriales, sino cuál es la manera de aportar. Me parece también importante que poder reivindicar no solo la lucha que se da en el territorio, pero sino también nuestra crítica, pero también nuestro aporte, porque quedarnos solo en la crítica y bueno, de eso tenemos para contar toda la tarde de cuáles son las realidades territoriales, lo comentaban un poco acá, ¿no?, también en la tarde, sino cuál es el aporte y de qué manera nosotros podemos generar una herramienta para poder entendernos un poco más. En ese protocolo de consulta, donde participaron las 45 organizaciones que componen el encuentro nacional, conjuntamente con otros técnicos se fue elaborando cómo serían los pasos para tener una consulta y participación. Por supuesto que este protocolo, bueno, ahí está desarrollado cómo sería y también es un aporte del encuentro hacia el programa RED. Este protocolo está elaborado, pensado para todo lo que tiene que ver en los asuntos que concernan a los pueblos originarios, en los emprendimientos de gran escala y pequeña, y en la intromisión que también hemos tenido, que tenemos, ¿no?, dentro del territorio en cuanto, no sé, a los arqueólogos, antropólogos, bueno, es bastante extenso, nos parece una herramienta fundamental y bueno, ese ha sido
aporte al programa RED. Estamos interesados, por supuesto, en articular. Nos parece importante también que la consulta debe estar garantizada, ¿no? De estos talleres nacionales que se van a hacer, donde las autoridades o las organizaciones territoriales también tengan la participación a través de garantizar el poder estar presente y poder traer una propuesta. Nosotros estamos aprendiendo, digamos, con eso y seguramente hay muchas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que mejorar para que, digamos, realmente las organizaciones se sientan cada vez más cómodas y creemos, digamos, que vamos en ese camino. Yo creo que cada vez se profundiza más en, digamos, en todas estas diferencias, digamos, culturales que existen, que tienen que enriquecer y no separarnos. Y esa es la visión, digamos, que tenemos y que bueno, o sea, creo que el trabajo que se ha hecho hasta ahora con casi muy pocos recursos ha sido muy bueno, con muchos resultados bastante positivos. Cuando, digamos, implementemos el proyecto va a haber más posibilidades de trabajar a definir cuestiones un poco más complejas y que, digamos, el proceso de construcción va a determinar, digamos, que esto de que nosotros no estamos obligando a nadie a estar de acuerdo con RED, ni a estar de acuerdo con una cosa, cómo se hacen los niveles de referencia, digamos, todo un proceso de construcción se va a hacer, digamos, de manera retroalimentada y lo importante, digamos, es tener las instancias para ir entendiéndose en este proceso, ¿no? Para nosotros eso es lo más importante y en ese camino estamos.